lo más pronto posible de todos los temas. Y hoy vamos a comenzar un nuevo tema. Ya Líderes Para queda terminado y deben de entregar sus apuntes, de preferencia bien escritos, bien en limpio. Si aquí los tomaron a la carrera, bien en limpio. Si los pueden hacer a computadora, mucho mejor. Eso les va a ayudar mucho. Y hoy vamos a comenzar con un tema que tiene que ver con autoridad. Y se llama el uso de la autoridad. El uso de la autoridad. Si solo le quieren poner autoridad está bien, porque vamos a ver el uso de la autoridad. El abuso de la autoridad es el capítulo 1. Y vamos a comenzar precisamente con Romanos capítulo 13, versículo 1. En Romanos 13:1 nos habla acerca de someternos a las autoridades. Entonces, este tema es muy importante porque tenemos que aprender a ejercer autoridad, pero primero a respetar autoridad. Así que este tema se llama el uso y el abuso de la autoridad, y para ello tenemos que ir a la palabra. En Romanos 13:1 dice: sométase toda persona, ¿a quién? A las autoridades. Pero dice algo más, dice autoridades superiores. Sométate toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Bien, utilizando este pasaje, nos damos cuenta que Pablo le dice a los romanos, le escribe a la iglesia de los romanos, que deberían de someterse a las autoridades superiores. Y en ese momento las autoridades superiores pues no eran autoridades que gobernaran muy bien. Sin embargo, Pablo dice, obviamente deben someterse a las autoridades superiores. Y nosotros tenemos que identificar quiénes son nuestras autoridades. Todos tenemos autoridades. El reino de los cielos avanza, o parte del reino es aprender precisamente a vivir bajo autoridad. Y es muy importante entonces entender la sumisión, que es un concepto del Nuevo Testamento. Efesios capítulo 4, versículo 21. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. Entonces, la verdad, tal como es, está siempre en Jesús. La verdad está en Jesús. Y Jesús nos mostró varias veces cómo él se sometía a la autoridad. Se sometió a la ley de la autoridad del Sanedrín. Se sometió a las autoridades civiles cuando había que pagar
impuestos. Jesús es nuestro ejemplo de sometimiento a la autoridad. Y cuando conocemos la verdad, que es Jesús, entonces vamos a poder someternos a toda autoridad superior. Ahora, cuando Pablo le está escribiendo a la iglesia de Romanos, lo más probable es que muchos fueran esclavos. Sin embargo, aún así, les dice que se sometan. En muchos movimientos, la autoridad se toma como una jerarquía religiosa y obviamente no es de la forma correcta. Vamos a analizar varias cosas sobre eso. Cuando las escrituras hablan de una autoridad superior, está hablando de niveles y está hablando de una estratificación de la autoridad, como que hay una cabeza que es Cristo y así sucesivamente todas las autoridades. Entonces, dentro del pueblo de Dios hay autoridades, pero los cristianos debemos de someternos no solamente a las autoridades, digámoslo entre comillas, eclesiásticas o religiosas, sino también a las autoridades civiles. Porque mucha gente cae en el engaño de decir, bueno, yo me someto a Dios, pero no a los hombres. ¿Y quién es tu autoridad? Pues Dios. Dios es mi autoridad. Pero tenemos que saber que Dios ha puesto autoridades. Entonces, hay varios niveles de autoridad. Y precisamente hay una autoridad que se llama autoridad soberana, que esa autoridad soberana solamente le pertenece a Dios. O sea, esa nadie la puede usurpar. Y en estos vamos a ver 3 niveles de autoridad. Tres niveles de autoridad. Número 1, autoridad soberana o autoridad imperial. A fin de nosotros poder saber en qué posición nos encontramos y a quién tenemos que obedecer y cómo le tenemos que obedecer, entonces es necesario que conozcamos los niveles de autoridad. Esta autoridad soberana es la autoridad más alta. Podríamos llamarla así como imperial. Por eso dice que Jesucristo está sobre todo reino y sobre todo imperio. Entonces, esta autoridad imperial o soberana es el nivel más alto y este no puede ser cuestionado, este no puede ser desafiado, porque esta autoridad le pertenece solo a Dios en las 3 personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Sin embargo, quiero que vean esto, que denominaciones o grupos religiosos toman esta autoridad para dársela a un hombre en la tierra. Y hablamos entonces de los católicos. Los católicos toman precisamente la autoridad de Dios para dársela a un hombre. A un hombre aquí en la tierra, al cual obviamente le llaman Papa, o lo que quiere decir Padre Pastor. Sin embargo, obviamente no es bíblico y no puede ser así. O sea, ningún hombre puede ejercer autoridad soberana. Eso es lo más importante. Y la Biblia habla obviamente mucho respecto a esto, ¿no? Como ¿quién quiso la autoridad de Dios? ¿Sí saben quién quiso la autoridad de Dios? Satanás. Satanás quiso la autoridad de Dios. Lucifer intentó subir al trono de Dios. No solo quería la adoración,
sino quería también, obviamente, la autoridad que emanaba del trono de Dios. Y eso lo vemos en Isaías capítulo 14, versículo 12 al 14. Dice: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero? Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono. Entonces, ahí es donde vemos que cuando él habla de las estrellas de Dios, está hablando de los ángeles de Dios. Y ahí es donde él quería levantar su trono. Y dice: seré semejante al Altísimo. Entonces él quería tomar la autoridad soberana que solamente le pertenece a Dios. Entonces, la caída de Satanás se produjo al intentar usurpar la autoridad de Dios. Cuidado, cuando estamos bajo autoridad, guarda tu corazón para que no intentes tomar la autoridad que Dios le ha dado a un pastor o que Dios le ha dado a tu líder, porque estarás actuando bajo el mismo principio que actuó Satanás. Mira y checa tu corazón, analízalo. Si en tu corazón no estás diciendo: híjole, la pastora se equivocó, yo lo haría mejor, estás hablando igual que Satanás. O el pastor se equivocó, yo predicaría mejor, yo haría esto. Cada vez que en nuestro corazón se encuentra rebelión y queremos hacer las cosas diferentes, entonces en ese momento ya nuestro corazón está siendo engañado. ¿Y en qué termina todo esto? Termina muchas veces, obviamente, en divisiones dentro de la iglesia, porque no reconocemos que hay una autoridad. Entonces, el principio de la caída de Satanás fue querer tomar la autoridad que solamente era de Dios. Jesucristo es la única autoridad soberana sobre la iglesia. Jesucristo es la única autoridad soberana sobre la iglesia. Y en Efesios capítulo 1, del versículo 16 en adelante, nos habla de esta autoridad. Lo que dice Pablo dice: no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo os dé sabiduría y alumbre los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis, mira lo que dice, quién es en Cristo, quién eres en Cristo. Una persona que conoce su identidad y que sabe que hay autoridades superiores, nunca querrá o nunca caerá en el engaño del enemigo de querer tomar el lugar de su autoridad. Muchas de las divisiones que se ven en el cuerpo de Cristo, en las iglesias, es por querer tener la autoridad que otra persona tiene. Pero si tú sabes quién eres en Cristo y conoces tu identidad, dice: y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en lugares celestiales, sobre todo principado. Aquí es donde Cristo está sentado, dice sobre todo principado. Estamos en Efesios capítulo 1, versículo 16 en adelante. Dice: sobre todo principado. Cristo está sobre todo principado, poder y señorío. Y dice: y autoridad. Y autoridad. Pablo es el que nos dice cuál es la posición de Cristo sobre la iglesia. Y dice que Él está sobre todo principado, sobre toda autoridad, sobre todo poder, sobre todo señorío. Y dice algo más: y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio a Él por cabeza. Solamente Él, nadie más. Nadie puede usurpar por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Entonces, el que está por encima
de todos los pastores, de todos los ministerios, es precisamente Jesús. Entonces, el Señor Jesús es el único que tiene esta posición de soberanía en la iglesia. Por lo tanto, entonces, obviamente, si esto lo escucharan, los católicos se retuercen. ¿Por qué? Porque ¿dónde queda la autoridad de un hombre en la tierra? Es nula, no es bíblica, no puede ser así, no debe de ser así. Entonces, ¿por qué? El versículo 21 al 23 de Efesios continúa diciéndonos que Él ha sido exaltado sobre todo señorío, ha sido exaltado sobre todo nombre que se nombra. Escuche, nombre que se nombra. ¿Qué hablamos? Que cualquier hombre en la tierra solamente tiene un nombre, pero sobre ese nombre está precisamente Jesucristo. Y dice algo más, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Significa entonces que Pablo estaba escribiendo diciendo que solamente Cristo tiene la autoridad soberana en la iglesia por la eternidad. Por la eternidad. No ha cambiado. Este es un principio y tenemos que saber. ¿Por qué? Porque puede que la Biblia dice que se van a levantar falsos profetas y van a levantarse falsos cristos y van a decir yo soy el Cristo. Hay un cuate, ustedes pueden ver los videos en YouTube. Hay un cuate mexicano que está diciendo que Dios lo ha enviado para terminar la obra de Cristo. Está tomando casi un lugar como de Cristo. Se llama Jonathan Mesa, ustedes lo pueden checar. Ese cuate está más loco que otra cosa. Y lamentablemente, ¿qué creen? Mucha gente lo está siguiendo. Ahora, asústate un poco más. Gente egresada de institutos bíblicos lo está siguiendo. Él es quien inventó la doctrina de que el Espíritu Santo es mujer y le llaman Madrecita Espíritu Santo, pero la última blasfemia es que Él fue enviado para terminar la obra de Cristo. Y sus discípulos lo están siguiendo y hablan y todo eso. Entonces, cuidado, cuando los cristianos conocen, cuando los cristianos saben, no pueden ser engañados. Pero si no saben, pues van a seguir a cualquiera que les diga cosas que endulzan el oído. Entonces, la Biblia dice que muchos por querer oír terminarán escuchando, por tener comezón de oír, terminarán escuchando doctrina de demonios. Entonces es muy importante saber qué estás escuchando. No cualquiera que predica en la radio, no cualquiera que está en la televisión, no cualquiera que está hablando en internet tiene una sana doctrina. Entonces tú debes tener el conocimiento de la palabra para poder discernir si es de Dios o no es de Dios. Entonces dice que Cristo fue dado por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Continúa diciendo, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces, esta autoridad soberana pertenece solamente a Jesús. Nadie más puede tener esta autoridad soberana. Pero mucha gente que no sabe su posición, que no sabe su identidad, termina siguiendo a este tipo de hombres. Ahora, lo más probable es que para los últimos tiempos, antes de que Jesucristo venga a la tierra, se vayan a levantar muchos engañadores. Muchos engañadores. Así es que el gobierno de la iglesia está reservado solamente para Jesús y para nadie más. ¿Estamos acá? Amén. O sea, nadie se puede levantar para decir que ahora alguien quiera gobernar el cuerpo de Cristo. Nadie, solamente Jesús lo puede gobernar. En el capítulo 1 de Hebreos, nosotros encontramos también esto. Y nos habla acerca de esta posición que Jesús tiene.
Y es muy interesante darnos cuenta que Pablo sabía perfectamente de lo que hablaba. Y dice precisamente en el versículo 1, comienza hablando, dice: Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Recuerden que estaba hablando a los judíos aquí, está hablando a los hebreos. Dice, ya habló de muchas maneras a los padres. ¿Quiénes son los padres? Estamos hablando de la gente del Antiguo Testamento. Es a lo que se está refiriendo precisamente Pablo. En estos postreros días, escuche, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Subraya eso en su Biblia. Solo el Hijo puede traer salvación, nadie más. Eso es muy importante. En este tiempo, si alguien te vende una idea de Dios y no incluye al Hijo, entonces no es el evangelio correcto. Por lo tanto, entonces vas a poder discernir que muchas sectas que hablan de Dios el Padre, solo Jehová, por ejemplo, entonces, y no incluyen al Hijo, entonces no están en lo correcto, no están bien, y entonces tú puedes discernir, ¿cómo es posible? Si alguien tiene el conocimiento de la palabra, no puede ser engañado. Proverbios dice que en vano se tenderá la red ante los ojos de toda ave. Es decir, si tienes el conocimiento de quién es Jesús, de las cosas correctas del evangelio, sería casi imposible que te engañaran. Pero sin embargo, ¿qué crees? Hay cristianos que se han convertido en testigos de Jehová y se han ido a sectas. Pero ve un principio: no están hablando del Hijo. Y dice que es en este tiempo cuando Dios está hablando por el Hijo, quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Y el versículo 5 comienza a hablar acerca de la superioridad del Hijo aún sobre los ángeles. Aún sobre los ángeles. Empezamos diciendo que la caída de Satanás vino producto de querer estar junto a los hijos de Dios, junto a las estrellas de Dios, que eran los ángeles. Entonces dice que Jesús está por encima de los ángeles. Versículo 5. Que a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré el padre, y él me será mi hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice: el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llamas de fuego. Mas del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría, más que a tus compañeros. Y podríamos seguir hablando acerca de la superioridad de Jesús sobre todos. Los hebreos comienza con ese principio para que los judíos entendieran la posición del Hijo en la tierra y a qué había venido. Dice el versículo 9: te ungió Dios con óleo de alegría, más que, aquí está la clave, más que aunque hay otros ungidos, Jesucristo tiene más unción, más de todo. Entonces, esto coloca a Jesús por encima de toda persona sobre la iglesia. ¿Estamos acá? Por encima de toda persona sobre la iglesia está solamente Jesús. Entonces, Él tiene una posición que nadie puede ocupar.
Él tiene una posición o un título, digámoslo así, que no se puede falsificar. Es decir, no puede haber otro. Aunque se levanten hombres, el diablo puede levantar hombres haciendo señales, haciendo milagros, haciendo prodigios, pero no habrá uno más ungido que Jesús. Es lo más importante. Pues no podré. Hay una secta que viene de Corea del Sur, y esta secta ha levantado, parece que es el Evangelio, y ha levantado a un hombre al cual es como su Dios. Y lamentablemente llegó a México y está teniendo muchos seguidores. Muchos seguidores. ¿Por qué la gente, por la ignorancia, por qué la gente sigue este tipo de hombres? Por la ignorancia. Entonces, una vez más, necesitas conocer, necesitas saber. ¿Por qué? Porque muchos caen en el abuso de esta autoridad. Y obviamente quieren usurpar o tomar la función de Cristo, el título de Cristo. Entonces, que Él fue exaltado sobre los ángeles, sobre todo trono, por los siglos de los siglos. Una vez más, dice por la eternidad. O sea, esto nadie lo puede cambiar. Nadie. Así que abramos nuestros ojos, porque puede que se levanten ese tipo de engañadores. Cuidado con aquellos que toman el lugar de Cristo. Y precisamente alguien que toma el lugar de Cristo en la tierra, sí saben quién es, ¿no? El Papa. Entonces, bíblicamente, eso está mal. Cualquier grupo religioso que le da a un hombre la autoridad de Cristo o la posición de Cristo, la verdad es que si tan solo los católicos leyeran un poquito, porque no leen, ¿verdad? Yo no leía, ¿usted sí? Cuando era católico. Si tan solo leyéramos un poquito y nos diéramos cuenta de la posición de Cristo y nos diéramos cuenta de los títulos que le dicen a este hombre como sumo pontífice, la verdad es que lo tratan como un sumo sacerdote. Y Hebreos nos dice que el único sumo sacerdote, ¿quién es? Jesús. El único sumo sacerdote de una vez y para siempre. El último fue precisamente Jesús. Así que entonces, escuche bien. Personas que utilizan o toman la autoridad de Jesús en la tierra son anticristos. O sea, no es que tienes que esperar el anticristo. El anticristo ya está en la tierra desde hace mucho tiempo. Todo el que niega que Jesús es el Señor y que Jesús está por encima de toda autoridad, ese es un anticristo. Y la palabra anticristo solo significa en griego contra Cristo, pero también significa en lugar de Cristo. O sea, fíjate, aunque hablan de Cristo, toman el lugar de Cristo. Y eso no puede ser. Por eso es que ningún hombre puede perdonarte pecados. Entonces, un hombre que te dice que te perdona pecados, que tú se los confiesas y que te los perdona y que te absuelve de pecados, está tomando el lugar de Cristo. Entonces, todos los padrecitos de tu colonia y todos los que tú conoces están usurpando un lugar que es el lugar de Cristo. Muy contrario y muy diferente a cómo los pastores no tomamos nunca el lugar de Cristo. Nosotros no le perdonamos los pecados a nadie. O habrá, no sé si hay alguien que perdone pecados, pero no es nuestra función de ningún pastor, de ningún siervo de Jesús. Por favor. No, que se llamaba, por eso se usa el nombre del vicario de Cristo, ¿no? Que es el lugar de... Así es, exactamente. Entonces, la Iglesia Católica se dice que el Papa es vicario de Cristo. Y lo que significa precisamente, la palabra vicario significa sustituto. ¿En qué estábamos metidos, verdad? ¿Y en qué siguen todavía metidos? Nuestra familia. Todavía sigue metida en todas esas. Entonces es una teología peligrosa.
muy peligrosa. O sea, hablan un buen de Cristo, pero todos sus ministros toman el lugar de Cristo. Pero el sumo pontífice, entonces, ese es el vicario, y entonces él sí toma o sustituye a Cristo. Entonces, la verdad es que es una secta o es una teología muy, pero muy peligrosa. Y en Mateo 24:5 Jesús lo dijo. Jesús dijo: vendrán muchos en mi nombre. Y a veces creemos que es hasta los últimos tiempos, pero no es cierto. Muchos que han formado sectas, que han acomodado la teología a su conveniencia, entonces han tomado el lugar de Cristo. Y entonces son los que vienen en el nombre de Cristo. Ahora, quienes profesamos ser cristianos, nunca tomaríamos el nombre de Jesús. Nunca diríamos que vendríamos en el nombre de Cristo. Echamos fuera demonios en el nombre de Cristo, sanamos en el nombre de Cristo, pero nunca decimos que somos Cristo. Eso es muy diferente. ¿Ok? Entonces, Apocalipsis capítulo 19. Perdón, vamos a regresar a Mateo 24:5. Mateo 24:5 nos dice que muchos vendrán en el nombre de Jesús. Y obviamente gente que profesa ser cristiano. ¿Estamos entendiendo? Si usted investiga de dónde surgieron las sectas, se va a sorprender. Todos los fundadores de las sectas eran cristianos. El fundador de Testigos de Jehová era cristiano. El fundador de los mormones era cristiano. Y la fundadora y el fundador antiguo de la luz del mundo eran cristianos. Todos. Por eso necesitas investigar para que no te cuenten. Entonces Jesús lo profetizó. Jesús dijo: vendrán en mi nombre y engañarán, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Entonces, pero si tenemos el conocimiento, no vamos a ser engañados, o será más difícil ser engañados. Bien, Apocalipsis 19, el Espíritu Santo subraya muy claro en el versículo 16, diciendo, 19:16, dice que Jesucristo tiene escrito en su túnica las letras: Rey de Reyes y Señor de Señores. Este es un título que nadie tiene y que nadie tendrá. Sobre todo rey, sobre todo gobierno, sobre todo Señor, está el Rey de Reyes y el Señor de los Señores. Este es un lugar que le ha sido dado a Cristo por Dios. O sea, Dios el Padre tiene autoridad soberana que comparte con el Hijo y con el Espíritu Santo. Solo ellos tienen autoridad soberana. Nadie más puede tener esa autoridad. ¿Ok? ¿Estamos ahí? Vamos a entrar al segundo tipo de autoridad. Autoridad veraz. Este término de autoridad veraz viene de verdad. Verdad. O aquello que siempre es verdadero. Aquello que siempre es verdadero. Por encima de cualquier sombra, por encima de cualquier duda está la verdad. Es lo que significa veraz. Algo que siempre es verdadero. Por ejemplo, cuando tú estuviste en la escuela, tú aprendiste
precisamente que 2 más 2 es 4. Y tu maestro te lo enseñaba con tal veracidad que nunca tuviste duda que 2 más 2 fuera 10. ¿Está entendiendo? Pastor, pero 2 más 2 es 4. Espérame. Si él te dijo un día que 2 más 2 es 4, te lo dijo tan veraz, no importa que venga alguien tan convencido y venga y te diga 2 más 2 es 10, tú sabrás que eso es mentira. Completamente. De la misma manera entonces que hemos aprendido la lógica, las matemáticas, es muy importante entonces saber que las verdades de Dios no cambian. ¿Estamos entendiendo? Las verdades de Dios no cambian. ¿Cómo disciernes lo falso de lo verdadero? A los cajeros en un banco los ponen a contar al tacto billetes y por ahí les meten un falso y sin verlo, solo con tocarlo, ellos tienen que saber que es falso, porque muchas veces no están viendo, solo están rapidito. Entonces, cuando conoces la verdad, cuando estás empapado de la verdad, será muy fácil saber qué es lo falso. Será muy fácil saber qué es lo falso. Y precisamente Pablo reconoce esto. En 2 Corintios 3:8 dice, porque nada podemos contra la verdad. ¿De qué estamos hablando aquí? De que hay una autoridad veraz en la palabra de Dios. Y que si tú sabes de esto, que si tú conoces la verdad, será muy difícil que te engañen. No puedes engañar a alguien que se ha pasado su vida contando dinero, pero sí puedes engañar a alguien que no sabe qué es lo verdadero. Así que la verdad de la palabra trae autoridad. La verdad de la palabra tiene autoridad. Dice 2 Tesalonicenses 2:12, para que sean condenados todos los que no creen en la verdad. Es fuerte esto, porque entonces va a haber doctrinas que parecen la verdad, pero no son la verdad. 2 Tesalonicenses 2:12, para que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad. A la verdad. Recuerden que Cristo no vino a condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por él. Amén. Pero como Cristo es la verdad y alguien no lo acepta y es condenado. Cristo es la verdad. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es a través de mí. Entonces, muchos que hablen de Jesús, pero no lo reciban en su corazón como la verdad, serán condenados. Entonces, por eso tenemos que saber la verdad. En Números 23:19, el Padre siempre habla la verdad. Dios el Padre habla a la verdad. ¿Quién es la verdad? La verdad es Jesús. Pero Dios el Padre dice, Dios no es mentiroso. ¿Ya estamos ahí? Números 23:19. ¿Alguien lo quiere leer? Para que le quede bien claro. Dios nunca hablará mentira. Dios no es un hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará. Habló y no ejecutará. Aquí nos damos cuenta, Dios habla la verdad. También en el Salmo 89,
34 y 35 dice: no olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Una vez he jurado por mi santidad, que no mentiré. En varias partes de la Biblia nos dice que Dios no miente. ¿De quién estamos hablando? De Dios el Padre. Así que aguas. Dios el Padre no puede revelarle a alguien: ay, por favor, levántame 144,000 testigos. Sería negándose a sí mismo. ¿Estamos entendiendo? Porque eso fue lo que recibió Carl Russell en su falsa revelación, de que levantara 144,000 testigos. Y ya hay millones, pero así comenzó. Muy bien. El Hijo también habla la verdad. El Hijo es la verdad, pero el Hijo también habla la verdad. Y en Juan 14:6 Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Demos cuenta cómo el Padre habló la verdad, el Hijo habla la verdad y tenemos el Espíritu de la verdad. O sea, ninguno se contradice. Juan 3:36. Ahora sí, Juan 3:16 nos dice de esta puerta que se abre para la salvación, pero Juan 3:36 nos dice algo tremendo acerca de los que no creen en el Hijo de Dios. Dice: mas el que es incrédulo al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios estará sobre él. Tremendo. Los cristianos y todo. Pero tú no puedes creer algo que ha escrito un hombre si no has creído la palabra. Es decir, todo lo que escriba alguien debe de ir alineado a la palabra. Si contradice la palabra, no importa quién lo haya escrito, sirve para dos cosas: para que lo tires a la basura y le prendas fuego. ¿Estamos entendiendo? O sea, no podemos escribir algo contrario a lo que ya está escrito, porque la Biblia tiene autoridad. Y precisamente en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, aquí tenemos este versículo que nos dice bien claro a nosotros para qué sirve la palabra. 2 de Timoteo 3, 16. Este debe de leerlo y de sabérselo completamente, porque solamente cuando conocemos la palabra no seremos engañados. Dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Para qué sirve la Biblia? Para todo esto. Pero dice: toda la escritura es inspirada por Dios. Es decir, de la boca de Dios salió toda la palabra, desde Génesis hasta Apocalipsis. Dios inspiró a hombres en la tierra para que la escribieran. Y luego otros la tradujeron y llegó hasta nosotros. Por eso entonces la Biblia es la que tiene la máxima autoridad para enseñar. Para enseñar. Si vas a aprender algo, aprende de la Biblia. La Biblia tiene principios para todo. Absolutamente para todo. Cualquier tema que tú quieras saber, cualquier problema, circunstancia, situación, la respuesta está en la Biblia. A Dios no se le pasó absolutamente nada. Entonces, nadie puede tomar el lugar, ningún escrito
puede tomar el lugar de la verdad, que es la palabra de Dios. ¿Estamos acá? ¿Están entendiendo? ¿Por qué? Porque posiblemente, como la Iglesia Católica tiene escritos, empiecen a sacar falsos evangelios y falsos libros y empiecen a trazar doctrina. ¿Sí escucharon lo que ya les dije? Bueno, a la iglesia les dije que el Papa dijo que ¿qué? Que la Biblia era un libro pasado de moda y que era necesario volver a escribir otro libro. Entonces, la Biblia que nos dice que ya no hay más revelación, habrá interpretación, pero muchos escribirán libros con su experiencia, pero la palabra de Dios es la única que tiene veracidad. Aleluya. Entonces, solamente en la persona de Jesús. Ahora, ¿qué es Jesús? ¿Qué es Jesús? De acuerdo a Juan, capítulo 1, versículo 1. ¿Alguien dígame qué dice ese versículo? Juan 1:1. Habla de que Jesucristo es el ¿qué? El verbo. ¿Qué significa la palabra verbo? Acción de la palabra, o una palabra en acción. Entonces Jesucristo es la palabra en acción y el Espíritu Santo expresa esa palabra. Por eso es el Espíritu de la verdad. Jesús es el verbo encarnado, pero también es la palabra. Jesús es la palabra, Jesús es la verdad. Y lo primero que nos dice aquí en 2 de Timoteo 3:16, dice inspirada por el Espíritu, inspirada por Dios. La Biblia fue escrita como el resultado de la inspiración. O sea, el Espíritu Santo inspiró al hombre a escribir. El Espíritu Santo vino sobre el espíritu del hombre, le dio un mensaje y el hombre lo escribió. Así es como se recibió la palabra de Dios. Pero bueno, no estoy hablando mucho sobre esto, estoy hablando de la autoridad. De la autoridad. Entonces, el Espíritu, en 2 de Samuel 23:2, dice: el Espíritu de Jehová ha hablado por mí y su palabra ha sido en mi lengua. 2 de Samuel 23:2. Entonces, aquí está hablando David. Y David dice que Dios le habló a él. Y él pudo hablar de parte de Dios. Por eso es el Espíritu de Jehová vino sobre mí, ha hablado sobre mí. Recuerde que en la Biblia, en el Antiguo Testamento, cuando el Espíritu Santo venía sobre los hombres, que eran reyes, profetas y sacerdotes, ellos podían hablar de parte de Dios. Amén. Vamos a ver 2 de Pedro 1:21. Vuelve a referir la inspiración y dice precisamente que la Biblia fue inspirada por hombres santos. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Ya entendió cómo llegó la Biblia? El Espíritu Santo le habló al espíritu del hombre y lo inspiró a hablar la palabra y luego la escribió. Así fue como vino la Biblia. Eso es lo que es inspiración. Inspiración.
Entonces no fueron los pensamientos del hombre, fue inspiración divina. Por eso es que entonces no se puede entender con la mente. No se puede concebir o tener la idea de Dios con la mente, sino con el Espíritu. Con el Espíritu. Porque vamos a encontrar cosas como ridículas, como sacadas de onda en la Biblia, y la gente no las puede entender, pero la que es espiritual sí las puede entender. ¿Amén? Amén. Bien. Entonces estos hombres mantuvieron un estándar de cómo escribir la palabra, pues que la palabra no tiene errores. Y a esto se le llama el canon bíblico. El canon bíblico significa entonces que es una medida por la cual todos los libros pasaron, un escrutinio que se hizo para que quedara conformada así la palabra. Ahora, no crean que fueron los únicos libros que se escribieron, Hay muchísimos libros que se escribieron. Hay más evangelios escritos. Pero estos fueron los que cumplieron con la medida de fe. Por ejemplo, si usted puede leer algunos libros que trae anexos la Biblia católica, puede leer un libro que son las anexiones a Daniel, y ese libro es fantasía y no coincide con toda la Biblia. Puede leer otros libros más que trae la Biblia y se da cuenta que contradicen la palabra. Por eso es que no cumplen con el canon bíblico. Es decir, no fueron inspirados por Dios. No fueron inspirados por Dios. Un hombre por ahí que quiso escribir, los escribió, pero Dios no los inspiró. ¿Ok? Muy bien. Precisamente lo que fue inspirado por Dios es lo que se convierte ahora en autoridad escritural. Lo que fue inspirado por Dios es lo que ahora se convierte para nosotros en autoridad escritural. Segunda de Timoteo 3:16, nuevamente, toda la escritura es inspirada por Dios. Por Dios. Y ya dice para qué: para enseñar, para redarguir, para corregir, para exhortar, para todo. Por eso es que solo el Espíritu Santo puede convencer a los hombres de pecado, porque Él es la verdad. Solamente Él puede convencer, porque Él es la verdad. Por eso es que la palabra tiene poder, porque la palabra es espíritu. Vamos a Juan capítulo 6, versículo 63. Aquí Jesús dice: las palabras que yo hablo son espíritu y son vida. Son espíritu y son vida. Por eso es que la palabra, cuando tú la hablas, tiene poder. Cuando tú hablas la palabra de Dios, tiene poder. La palabra que tú hablas, que ha salido de la boca de Dios, que luego tú la hablas, tiene poder para convencer a las personas de que necesitan a Jesús como Señor y como Salvador. Amén. Y el Salmo 119, ¿quién se lo sabe? ¿Alguien se lo sabe? Bueno, todo el Salmo 119 habla de esta autoridad veraz. Todo el Salmo habla de la posición que tiene la palabra de Dios. Y el versículo 142 dice: tu ley es la verdad. Y el 151, todos tus mandamientos son la verdad. Entonces, si tú lees el Salmo 159 bajo esta revelación, te vas a dar cuenta que aquí está hablando de la palabra de Dios.
Tu palabra es verdad, tu palabra es luz, tu palabra es guianza, tu palabra es tu palabra, tu palabra. Todo el tiempo habla de la palabra de Dios. Entonces, la Biblia ocupa un lugar de autoridad veraz, escucha, que ningún libro puede tener. Salmo 119, versículo 42, 142. Y Salmo 159, versículo 151. 159. No, el versículo. No, 119. Ah, 119. No hay Salmo 159. Solo hay 150. Para tratar asuntos que estaban perturbando la fe y la práctica de los creyentes. Y a esto se conoce como la Confesión de Westminster. Es una asamblea que hubo varios concilios, pero en esta asamblea que hubo nos va a poner a la Biblia precisamente como la autoridad veraz que nos va a dictar precisamente esta asamblea que hubo, los tres principios. Número 1, nada contrario a la Escritura puede ser verdad. Nada contrario a la Escritura puede ser verdad. Por eso escucha, cuando alguien profetice, nadie puede estar profetizando condenación, porque la profecía es para exhortación, es para edificación y es para consolación. Por lo tanto, si alguien muy ungido viene y te empieza a profetizar algo contrario, no es verdad, no es de Dios. Tienes que discernir que no es un espíritu correcto. Número 2, nada que sea agregado a la Escritura puede ser obligatorio. ¿Qué significa esto? Que puede que venga alguien y le agregue algo a la Biblia y diga que ahora nosotros lo tenemos que creer, que es lo que quieren hacer en el Vaticano. Y en la asamblea se dijo que nada que se le agregue es obligatorio. Número 3, todo creyente esto es importantísimo, todo creyente es responsable ante Dios de escudriñar las Escrituras. No dice que solamente los pastores, no dice que solamente los ministerios. Todo creyente es responsable ante Dios de escudriñar las Escrituras. Las Escrituras. Para ver si lo que dicen los dirigentes de la iglesia es verdad. O sea que ese día delante del trono nadie va a estar exento. Ok, pero tenía alguien que no me dijo la verdad, pero tenía la Biblia. La Biblia es suficiente. Ha habido personas que sin que nadie les predique, leyendo la Biblia, han sido salvas. Ateos que han leído la Biblia por curiosidad y Cristo se ha revelado, porque recuerden, la palabra es inspirada, la palabra tiene poder, la palabra es Jesús mismo. Jesús mismo se ha revelado. Entonces, una vez más, voy a dictar: todo creyente es responsable ante Dios de escudriñar las Escrituras para ver si lo que dicen los dirigentes de la iglesia es verdad.
Con esos tres principios, nos damos cuenta entonces que solo la Biblia es veraz y ningún otro. Porque vuelvo a repetir, que con lo que ha dicho este hombre, en poco tiempo sacan un libro que, escuche bien, ¿por qué digo que este libro está pasado de moda? ¿Saben por qué? Porque quiere hacer un libro donde la homosexualidad no sea pecado, donde todo esté bien. Y hay iglesias aquí en la Ciudad de México que hablan de Cristo y hablan unas aberraciones, no saben qué aberraciones. Que si David con Jonathan, y que si Juan con Jesús, y que quién sabe cuántas cosas. Tremendo. Pero esos son los tiempos que estamos viviendo. Y si alguien llega y le agrega algo a la Biblia, es más, ¿cuántos leen NBI? ¿Alguien lee la Biblia NBI? Préndale fuego, por favor. Es una Biblia que hizo un satanista, si usted no sabía. Es una Biblia que tiene más de 300 versículos quitados de la Biblia. Yo nunca leo NBI. Investigue. No, es una Biblia cristiana. NBI es la nueva versión internacional. Y es una Biblia. El manual de matrimonios maneja mucho. Pero fue el reciente. El antiguo no estaba así. Creo fue el reciente el que habló mucho de la NBI. Entonces, una vez más, escuchen. ¿Cómo puedo tener una buena versión de la Biblia? Pues una buena versión de la Biblia, obviamente, es la que más maneja la gente. O sea, lo que sale nuevo, habrá que escudriñarlo mucho. ¿Estamos entendiendo? Entonces, una buena versión es la 1960. No hay otra que todavía la sustituya, aunque hay muchísimas versiones. Pero la NBI, el que editó la NBI, editó también la Biblia satánica. El editor de la NBI editó también la Biblia satánica. Así que esta se acabó el contexto. No podemos nosotros estar leyendo ese tipo de versiones que van a seguir saliendo. Muy bien, vamos a ver un caso de una iglesia que hacía algo tremendo. Leía la Biblia diario. Y esa iglesia era la iglesia de Berea. Aunque para esta iglesia no hay como una carta, pero está bien identificada en el libro de Hechos, y Pablo alaba eso que ellos hacían. Vamos a ir al capítulo 17 de Hechos. Vamos a comenzar en el versículo 10. Y Pablo aquí habla de esta iglesia y los alaba por lo que ellos hacían. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraban en la sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Está hablando de dos iglesias aquí. Pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá, y también alborotaron las multitudes. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y a Silas y a Timoteo, y Silas y Timoteo se quedaron ahí. Y los que habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas, y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él,
lo más pronto que pudiesen salir. Ahora, vemos que Pablo llega a Berea, pero los bereos eran gente culta y ellos escudriñaban todo para ver si lo que Pablo predicaba estaba correcto. Si a ti te predican una mentira y tú la crees, es tu culpa por no leer la Biblia. Entonces debemos de leer la Biblia, debemos de aprender para que no nos engañen. ¿Por qué? Métete a internet y ve un montón de prédicas de algunos apóstoles bien sacadas de onda. Bien sacadas de onda. Que no son bíblicas. Entonces, no todo el que predica está predicando la verdad. Pero es nuestra responsabilidad escudriñar la Biblia para ver si eso es correcto. Ahora, hay una medida. Y la medida es, si no hay 3 escrituras en el Nuevo Testamento que digan lo mismo, no es verdad. No es verdad. 3 son los que dan testimonio, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por lo tanto, si alguien predica algo que solo está, por ejemplo, acerca del velo, ¿cuántos versículos hay que hablan del velo? Un solo versículo. No se puede hacer doctrina con eso. ¿Estamos entendiendo? Y así hay cantidad de cosas que vamos a encontrar que no son bíblicas, que están en la Biblia, pero no son doctrinales. Por eso la doctrina de la iglesia debe ser trazada bajo la luz del Nuevo Testamento. Porque muchos tienen doctrina del Antiguo Testamento revuelta con el Nuevo Testamento y ya no saben ni qué. Hablan de condenación y luego hablan de la gracia. No hay una línea. Entonces es muy importante saber, conocer la línea de la Biblia para saber que doctrina del Antiguo Testamento no aplica a la iglesia. No aplica a la iglesia. Por eso es que incluso Pablo se enoja, obviamente, con los judaizantes, que actualmente, no sé si sepan, pero muchas iglesias están volviendo al judaísmo. Se están judaizando. Pastores ya se ponen su kipa y su talit y empiezan a predicar judaísmo. Están judaizando a la iglesia. Entonces, mucho cuidado con todo esto, porque no es del tiempo de la iglesia. No está escrito en el Nuevo Testamento. Hay muchas cosas que se sacaron del Antiguo Testamento para meter a la iglesia que no son bíblicas. Los panderos. Y podría decirle la danza, hay muchas cosas, danza hebrea y todo eso. Muchas cosas que no son bíblicas. Que solamente como se ven bonitas y tenemos que tener a la gente ocupada en algo, pues un montón de chavillas ahí con el pandero dándole y no es así. No es de este tiempo. ¿Estamos entendiendo? Bueno, yo tengo una duda. ¿Cómo sabes qué doctrina del Antiguo Testamento no aplicaría? ¿Y cuál sí? Tú tienes que conocer primero todo el Nuevo Testamento para saber si esa doctrina se encuentra en el Nuevo Testamento. Entonces lo que está escrito en el Nuevo Testamento, pero que también está en el Antiguo, sería válido. Pero lo que no está en el Nuevo... No hay. La doctrina del Nuevo Testamento es para la iglesia. En el Antiguo Testamento no hay doctrina para la iglesia. Porque si no, imagínense, tendríamos que matar unos cuantos, hacer sacrificios y un montón de cosas. No aplica nada de eso. Ya Jesucristo vino y dio por consumado el antiguo pacto, que era el derramamiento de sangre por el perdón de los pecados. El tipo de sacrificios que se hacían en la... Exactamente. Muy bien. Entonces, tenemos que ser como los bereos, escudriñar las escrituras. Escudriñar las escrituras. Si escudriñamos las escrituras, no vamos a ser engañados.
Si escudriñamos las Escrituras, no importa qué apóstol de este tiempo esté predicando, nos daremos cuenta que no es la verdad. No es la verdad. Comenzaron bien, pero se desviaron tremendamente. Entonces, vayamos a la palabra, porque la palabra es la única que tiene la verdad. ¿Qué reconocieron los bereos? ¿Qué vemos? Que reconocieron que la Escritura tenía autoridad. Tenía autoridad, por eso la escudriñaban. Entonces, dice que lo escudriñaban para ver si lo que Pablo predicaba era verdad. Yo por eso siempre digo, si tú crees, si tú sabes y me demuestras que algo que yo enseño no es verdad, te lo voy a agradecer. Porque también uno se puede equivocar. Así que los de Berea no desafiaban a Pablo, lo ayudaban a permanecer en la verdad. ¿Estamos entendiendo? No, hombre, con una iglesia que lea a diario, olvídate. Con una iglesia que escudriñe todo el tiempo, olvídate del crecimiento que habría. Pero lamentablemente, somos iglesia mexicana que nos cuesta trabajo leer. Tenemos que enseñar ahorita a las nuevas generaciones a leer. Estaba leyendo de una chica en Estados Unidos, tiene 10 años, una niña en Estados Unidos. Acaba de recibir un premio porque ha leído 400 libros. ¿Cuántos has leído tú? 400 libros ha leído esta niña. Es cristiana, entonces desarrolló esto. ¿Y cuánto leemos nosotros? Si ha leído 400 libros, ¿cuántas veces habrá leído la Biblia? Yo te pregunto, ¿cuántas veces las has leído tú? Los cristianos deberíamos leer la Biblia mínimo una vez al año. ¿Sabes en cuántos días se lee toda la Biblia? En 90 días. En 90 días tú puedes leer toda la Biblia. Aunque obviamente hay planes para que la leas en un año. Pero 90 días son suficientes para que termines de leer toda la Biblia. El Nuevo Testamento, ¿en cuánto lo puedes leer? En 72 horas puedes leer todo el Nuevo Testamento. Te lo digo porque yo lo he hecho varias veces. Porque cuando me convertí, eso fue lo primero que hice. Leer todo el Nuevo Testamento. Así que, si eres engañado, si el diablo te ataca, si el diablo... no tienes palabra. ¿Con qué te defiendes? ¿Dónde está tu escudo? ¿Dónde está tu espada? No sabes nada. Pero es tu culpa. No es mía. Yo ya te dije. A los bereos nadie les dijo. Pero ellos fueron y se metieron en la palabra. Y se dieron cuenta que la autoridad que con la que Pablo predicaba venía precisamente de las Escrituras. Ahora toca un último versículo. Gálatas 1:8 dice: si un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Es decir, nadie puede recibir otra revelación o una revelación que vaya en contra del evangelio. Nadie, absolutamente es nadie. Por lo tanto, entonces, somos los responsables. Aun si en medio de una predicación explotara un volcán y hubiera fuego y sonaran las trompetas y todo, y ese hombre se levantara a proclamar que es Cristo, es falso. Porque la gente quiere ver. Y el diablo va a decir a la gente: ve. Por eso hay tantas apariciones de la chancluda. En todos lados se aparece. ¿Por qué? Porque la gente cree por ver. Y al diablo le gusta eso. Por eso, entre más apariciones, más gente va siendo engañada. Pero nada de eso es bíblico. Entonces, una vez más, hubo un fenómeno, o ha habido fenómenos que se han presentado dentro de las iglesias y algunos han sido engañados. O sea,
cayó polvo de oro, hubo diamantes, hubo tantas cosas que ha habido, pero los que han permanecido en la verdad han pasado por encima de eso. ¿Está entendiendo? Entonces, las cosas físicas no son la evidencia. La palabra de Dios es la evidencia. Entonces, por lo tanto, la Biblia es la autoridad final y no hay otra autoridad. La Biblia es la autoridad final. En Isaías 8:20, aquí dice que si no hablan la verdad es porque no les ha amanecido. O sea que todavía viven en tinieblas, que todavía viven en oscuridad. Dios dice a través de Isaías que la Biblia tiene que ser la autoridad final para la fe de la iglesia y para practicar la palabra de Dios. Ni obradores de milagros, ni dirigentes de movimientos, ni aún los ángeles tienen autoridad igual a la Biblia. ¿Sabía usted? Los ángeles se sujetan a la Biblia, a la palabra. Ningún ángel puede contradecir lo que ya está escrito. Pero, lamentablemente, un ángel falso llamado Moroni engañó a Joseph Smith para fundar los mormones. Fue un ángel que le trajo unas tablas de oro, que se las entregó y le dio todo lo que tenía que hacer. Y por eso escribió el libro del Mormón. Pero no probó los espíritus. Dice que pruebe los espíritus. Probad los espíritus si son de Dios. Hace muchos años, antes que Jesús viniera, la autoridad final eran el Pentateuco y los libros de los profetas. Una vez que Jesús vino, entonces se anexa el Nuevo Testamento y se constituye así la Biblia. Y la Biblia viene de la palabra biblos, que significa conjunto de libros. Es de donde viene la palabra biblioteca. Por lo tanto, la Biblia es como una biblioteca y que tiene 66 libros y que ninguno de ellos se contradice. Ninguno se contradice. Todos van en un orden y en una concordancia perfecta, de tal manera que aunque haya libros como el libro de Esther, donde nunca se menciona el nombre de Dios, es un libro que tiene canon bíblico. Josué 1:8. Nunca se apartará este libro de tu boca, este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme en él está escrito. ¿Lo estás haciendo? ¿En qué meditas? ¿En Facebook? ¿En WhatsApp? ¿En qué estás meditando? Debemos meditar ¿en qué? En la palabra, de día y de noche, para que entonces hagas lo que en él está escrito. Y bueno, sabemos que dice, y todo te saldrá bien. Si no nos está yendo bien, vayamos a la raíz, vayamos al origen, vayamos a la palabra. La palabra es la que tiene la autoridad final. Dios le dijo a Josué, ok, Moisés ya no va a estar, pero tú tienes el libro de la ley, que era el Pentateuco. Le dice, léelo y vuélvelo a releer una y otra vez. Una y otra vez. Si quieres tener éxito, si quieres ver
maravillas como Moisés, todo el éxito está en la palabra. Y sabes, es una palabra que no ha cambiado. Solamente la Biblia tiene la autoridad final. ¿Ok? Bien, aquí le vamos a dejar, porque todavía sigue la autoridad de la conciencia y todavía siguen más cosas.